Hola, buenas, soy Paco Capella del Instituto Juan de Mariana y esto es un Foro Libertad y estamos con Luis Pazos, mexicano, profesor de Economía Política, y con Juan Ramón Rayo, director del Instituto y también economista y profesor de Economía. Y el tema es la desigualdad y la distribución de la riqueza y los mitos y sofismas. Luis, cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, que hay una serie de principios, entre comillas, económicos, que son base de políticas económicas que perjudican a todos los países. Y el problema es que estos principios, poca gente se cuestiona si parten de premisas verdaderas o de premisas falsas. Y tenemos con que, por costumbre o populismo o porque se escuchan muy bien, la gente los acepta. Por ejemplo, habla de combatir la desigualdad y parte del supuesto que la desigualdad significa pobreza. Nosotros demostramos en este libro que no hay una relación directa entre desigualdad y pobreza. De hecho, en muchos países, los que más han progresado, no todos, pero la mayoría, hay desigualdad en la medida que progresan. Y en los países en donde hay más igualdad es donde hay más pobreza. Una de las tesis de este libro es que la completa igualdad se da en la completa miseria y que mientras no había civilizaciones, pues todos eran igualmente pobres. La pobreza es el estado natural del hombre. El progreso implica desigualdad. Esta es una de las primeras tesis de este libro. La segunda tesis es que el aumentarle los impuestos a los ricos no disminuye el número de pobres, porque siempre había una serie de teorías en que a alguien benefician. Por ejemplo, yo me cuestionaba por qué el marxismo tenía éxito, hasta que me di cuenta que había muchos beneficiados con el marxismo-leninismo. ¿Por qué? Porque concentraba el poder económico y político en el Estado. Y pues los dictadores en el marxismo-leninismo tuvieron una excusa para apoderarse de la economía, para quitar las libertades y para ser dictadores perfectos en nombre del pueblo y de los pobres. Después vino otro gran economista que nos dio políticas o le dio a los gobiernos políticas muy a su medida. Me refiero a Keynes, ¿no? Como dice un viejo dicho mexicano, a quien le dan pan que llores. Entonces, Keynes, ¿qué hizo? Justificó el desequilibrio presupuestal. Está comprobado científicamente que no funciona ni para aumentar el empleo ni para evitar las recesiones, que son precisamente consecuencia de utilizar estas políticas keynesianas. Sin embargo, esto ha beneficiado a los gobiernos y los gobernantes son generalmente keynesianos porque les conviene, como los dictadores son generalmente marxistas porque les conviene. Y ahora también hay otra teoría que en el fondo es la misma gata pero revolcada, como decimos en México, y que es el que aumentándole los impuestos a los ricos vamos a disminuir la desigualdad y vamos a reducir la pobreza. Entonces, en este libro demuestro que eso es falso, es un mito, es un sofisma, porque parte de premisas equivocadas. Entonces, estos son algunos de las tesis de este libro que no parten de cuestiones ideológicas. Podemos decir que este libro no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de liberal, ni comunista. Es un libro que parte de un análisis de la realidad en China, de la realidad en Europa, de la realidad en América Latina, de la realidad en Asia, y nos hace ver que la desigualdad es un producto natural del progreso y que lo importante no es que todas las tajadas del pastel sean iguales, sino que sean más grandes las tajadas del pastel, aunque sean desiguales. Este tema de la igualdad está muy de moda, ¿no? Hemos hecho nosotros algo al respecto últimamente. Sí, bueno, en el Instituto Juan de Mariana no entramos a cuestionar recientemente si la desigualdad era buena o era mala, si la desigualdad traía progreso o no. Yo coincido en que en gran medida el desarrollo económico de una sociedad, sobre todo cuando pasa de la pobreza a niveles de bienestar medios, se produce con incrementos importantes de la desigualdad. De hecho, esta es una tesis compartida por el reciente Premio Nobel de Economía Angus Deaton. Pero en el Juan de Mariana nosotros no entramos en esto en nuestro último informe, sino que simplemente nos planteamos la cuestión de si España es tan desigual como se nos suele decir, porque aunque es verdad que la desigualdad es en muchas ocasiones un subproducto natural del progreso, es verdad que ahora mismo hay un discurso igualitarista muy intenso que incluso tiende a magnificar más las desigualdades de lo que son. Y en el Juan de Mariana, un estudio publicado hace unos meses por Ignacio Moncada y un servidor, pues básicamente lo que hicimos fue analizar cuán desigual era España
y a través de 3 tipos de medidas de desigualdad de riqueza, desigualdad de ingresos o desigualdad de consumo, mostramos que primero España es muy igualitaria en consumo y en riqueza, es decir, las desigualdades patrimoniales y las desigualdades de gasto y de nivel de vida de los españoles están entre las más bajas de Europa, que a su vez están entre las más bajas del mundo, y que tenía una desigualdad media, un pelín alta quizá, en ingresos, alta en términos comparativos con el resto de Europa, pero que en gran medida esta desigualdad de ingresos se explicaba por factores propios de la economía española, por ejemplo, la alta densidad de propiedad inmobiliaria, cuyas rentas imputadas no son tenidas en cuenta como una renta propia de los ciudadanos y, por tanto, un ingreso que debería computar y que, si se computa, reduce todavía más esa desigualdad. Por tanto, estamos en una coyuntura en España donde efectivamente el debate, en general en el mundo, pero también en España, se está escorando hacia la lucha contra la desigualdad, machacando a los ricos en lugar de facilitando que los pobres se enriquezcan. Y lo que hicimos fue tratar de al menos sentar las bases numéricas de ese debate. ¿Cuál es realmente el estado de la desigualdad en España? Algo que, perdón, que tú decías porque ahorita viene al caso, Angus Deaton creo que le da el clavo y yo retomo su tesis porque él habla del consumo como el principal indicador de la desigualdad. Entonces yo aquí pongo un ejemplo que lo viví en Nueva York, yo estoy en la Universidad de Nueva York, y ahí me di cuenta de que el americano es el más igual que hay en relación al consumo. Y pongo un ejemplo, porque este libro lo que busca es acercarse a la clase media, acercarse al muchacho, no trae fórmulas matemáticas, no es como los de Piketty, que lees mucho y acabas no sabiendo nada, porque habla una tesis y al final dice que esa tesis no funcionó, exacto, pero la otra sí funciona. Entonces, yo me di cuenta que en los Estados Unidos, por ejemplo, yo tenía... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.